menciona en la palabra del Señor. El domingo pasado está el hombre carnal, ¿cierto? Y también está el hombre natural. Amén. Y hoy, siguiendo con esa misma línea, vamos a tener una serie y la serie se va a llamar ¿Cómo evidenciar el Evangelio de Cristo? O cómo nosotros podemos externalizar el Evangelio. Y en esta serie vamos a ver 3 sermones. El que vamos a ver hoy día lleva por título Identidad en Cristo. ¿Quién soy? Porque para poder manifestar o externalizar o dar evidencia de Cristo, debemos partir con el comienzo. Debemos saber quiénes somos en Cristo. Amén. El segundo sermón vamos a ver las obras visibles, lo que yo hago, ¿ya? Mis acciones. Y el tercer sermón se va a llevar por título La proclamación valiente, lo que yo digo del Evangelio. Amén. En estos 3 sermones vamos a ver cómo el Evangelio se evidencia en mi ser, en mi hacer y en mi hablar. Amén. Entonces, para este primer sermón, ¿cierto? Que tiene que ver con la identidad en Cristo, el Evangelio debe ser nuestra identidad. ¿Quién es el Evangelio? Ya lo hemos predicado. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. Entonces, Cristo debe ser nuestra identidad. El Evangelio debe ser qué nos identifica. No debe ser nuestra forma de vestir, nuestra forma a lo mejor de hablar. No, debe ser Cristo, que sí, indudablemente manifiesta nuestra forma de hablar, de conducirnos, de comportarnos, incluso de vestirnos, ¿ya? Pero lo central es identificarnos con el Evangelio de Cristo. Y para tener, ¿cierto?, el texto base que vamos a tener en este sermón, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer del verso 17 al verso 21. 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 17 al verso 21. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre, mire, qué responsabilidad, hermano, embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Vivimos en tiempos donde muchas personas buscan su identidad, ¿cierto? Vivimos en ese tiempo donde todos andan buscando su identidad. Algunos la buscan o la encuentran en su profesión, otros en el dinero, otros en la moda, otros en algún movimiento político o incluso o en su apariencia externa.
buscan su identidad. Algunos dicen, yo soy lo que aparento, yo soy lo que ustedes ven. Pero en esta búsqueda de nuestra identidad y en estos ejemplos que les di, tenemos que hacer nuestra reflexión. ¿Qué pasa cuando todo eso se acaba? Porque la moda es efímera, ¿cierto? El dinero hoy día tenemos, mañana no. Nuestra profesión de la misma forma. Podemos estudiar una profesión, pero muchos, después con el paso del tiempo, no ejercen su profesión. ¿Por qué? Porque la verdadera identidad no se encuentra en lo que yo hago, ni en lo que otros dicen de mí, sino nuestra identidad se encuentra en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y este texto, Pablo aquí en el primer verso nos recuerda y nos dice, si alguno está en Cristo, por eso es importante estar dentro. Eso significa dentro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Verso 17. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un barniz superficial. El Evangelio no vino a cambiarnos superficialmente, sino que el verdadero evangelio, el Evangelio que predicó el Señor Jesucristo, el Evangelio que fue heredado y predicado por los apóstoles, es un Evangelio de transformación, pero una transformación radical. No es un barniz, no es algo que yo quiera dejar o cambiar algo. No, el Evangelio de Jesucristo es una transformación completa en la vida del ser humano. Y hoy en este primer sermón veremos cómo esa evidencia de este Evangelio se transforma en mi identidad. Yo me acuerdo cuando Alonso era más pequeñito y siempre le preguntaban, ¿qué es usted? Y él decía, yo soy cristiano evangélico. No sé, los más pequeños que conocieron siempre decían, yo soy cristiano evangélico. ¿Ya? Pero eso es lo que nosotros debiéramos de alguna otra manera manifestar. ¿Quién soy? Pero no quién soy en estas cosas que yo le he mencionado, sino que la pregunta es, ¿quién realmente soy en Cristo? Amén. Primero, dice la palabra que Cristo nos reconcilió con Dios. Y luego nos envió. Entonces, primero nos identificamos con el Evangelio. Luego, a través del Evangelio, somos reconciliados. Ya no hay ira de Dios con nosotros, sino que al contrario, hay gracia, hay amor, hay perdón. Y luego, en base a eso, Dios nos envía ¿a qué? A dar estas buenas nuevas a otros. Amén. Primer punto. El Evangelio nos hace una nueva criatura. La frase nueva criatura significa que algo radical ha ocurrido. Porque dice nuevo. Y algo nuevo es algo nuevo. Algo que no ha sido usado. No es algo que alguien parchó ni cambió una parte de alguna prenda. No, es algo nuevo. No es un retoque espiritual. Es un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ese párrafo de Nicodemo? Cuando se acercó al Señor y ¿qué debo hacer para heredar el reino? Y el Señor le dijo, debes nacer de nuevo. Y si aplicamos lo que hemos aprendido del hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual,
¿Cuál fue el que actuó ahí? No, en la respuesta de Nicodemo. ¿Qué hombre? El hombre natural. Porque él estaba viendo la cosa naturalmente. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? Señor, pero ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Es importante, hermano, que vayamos recordando eso, porque así vamos aplicando y vamos entendiendo un poco mejor. Porque recuerden que no sacamos nada con aquí exhortarnos si no la aplicamos a nuestra vida diaria. La palabra del Señor. Antes nosotros, ¿por qué necesitamos un nuevo nacimiento? Porque antes nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo. Romanos, busque su Biblia, 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, fuimos por Cristo libertados del pecado. Amén. Otro texto, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Juan 8, 36. También, ¿por qué necesitamos un nuevo nacimiento? Porque antes no solamente éramos esclavos del pecado, sino que también estábamos en tinieblas. Y ahora en Cristo estamos ¿dónde? En la luz. Efesios 5, 8. Y lo dice clarito ahí, dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Y también otro texto que reafirma esto, que fuimos de tiniebla a la luz, lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 13. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, este evangelio nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo, al reino de la luz. Tercer punto, ¿por qué somos nueva criatura? Porque antes estábamos muertos. Y ahora tenemos vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Saltémoslo al versículo 4 del mismo capítulo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos traslada de la muerte a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? La regeneración, que también, ¿cierto? Se le conoce en el ámbito de la teología, la regeneración, el nuevo nacimiento.
Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y hace ahí una comparación. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para poder ilustrar esta primera parte, imagínese usted que encuentra un libro viejo, ahí todo empolvado, con esas páginas, ¿cierto?, que ya están amarillentas, que a veces usted las toca y tienden a deshacerse, ¿cierto? Cristo no solo encuentra ese libro, sino que hace, el libro somos nosotros, porque así estábamos nosotros, ¿cierto? Muertos, rotos, sucios. El Señor encuentra ese libro, ¿cierto? Y lo vuelve a encuadernar, lo vuelve a restaurar. Y no solamente hace eso, sino que vuelve a escribir en ese libro nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, están borradas, están perdonadas. Cristo las llevó en la cruz del Calvario. He aquí, todas nuestras páginas, desde el momento que aceptamos a Cristo, son nuevas. Dios nos bendiga. ¿Y esto cómo lo podemos evidenciar? En que ya no vivo como antes vivía. ¿Por qué? Porque cuando llego a Cristo, mis prioridades han cambiado, se supone. Y no solamente mis prioridades, sino que también mis palabras han cambiado. Y no solamente mis palabras, mis deseos también han cambiado. Porque hoy día nuestro deseo debería ser estar con el Señor. Mi deseo más grande en la vida es estar con Él. Y no estoy hablando de una vida futura, estoy hablando de esta vida presente. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿podríamos hoy día reconocer que somos nueva criatura sin que yo diga nada? O sea, en un lugar donde nadie nos conoce, después de relacionarnos un par de tiempo, ¿podríamos nosotros evidenciar que Cristo es nuestra identidad? ¿Que el Evangelio es nuestra identidad? ¿Que Cristo es mi Señor? Porque si eso es verdad, mi prioridad es Cristo. Mi hablar es Cristo. Mis deseos es estar con Cristo en las cosas del reino. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el deseo de alguien que se ha identificado con Cristo. Amén. Dios nos ayuda, hermano. Amén. 2. El Evangelio me reconcilia con Dios. Verso 18 y 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Pablo explica que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Evangelio no solo me cambia por dentro, sino que restaura mi relación con Dios. Amén. ¿Qué significa reconciliación?
significa que antes había enemistad, ¿cierto? Porque si hay reconciliación, si no hay reconciliación, significa que hay enemistad. Hay algo que nos separa. Y la reconciliación hace que esa enemistad se quiebre, o sea, se rompa, se vuelva a unir esa amistad. Entonces, el pecado que estaba en nosotros nos separaba de Dios. Ojo que digo que estaba, no porque hoy día no tengamos pecado, ¿ya? Sino porque seguimos siendo pecadores, pero hay un pecado original de desobediencia que está en todos nosotros. Pero cuando Cristo viene y nos reconcilia, o sea, nos hacemos amigos de Dios, ya no hay una enemistad con Dios, esa obediencia debería volver a través del Espíritu Santo a Dios. Romanos 5, del 10 al 11 dice, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Colosenses 1, 21 y 22 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Entonces, Cristo a través de su muerte nos reconcilió. Entonces, regularmente o siempre, en medio de una reconciliación, siempre hay alguien, porque recuerden que la comunicación está rota, hay enemistad. Entonces, para una reconciliación, regularmente se necesita un mediador, ¿cierto? Alguien que vaya para allá, escuche las demandas del lado de allá, el otro vaya y le diga las demandas y luego las demandas de acá, porque recuerde que la comunicación está cortada. Entonces, en este caso, de que el hombre estaba separado de Dios, no había ninguna forma en que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, ¿quién fue nuestro mediador? Cristo. Amén. Cristo nos devuelve la paz para con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, un texto muy conocido. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál era el primer pacto? El primer pacto era, caía al tiro la muerte. En este segundo pacto, que es a través de Cristo, hay gracia. Amén. Hay gracia, hay oportunidad, hay tiempo. Eso no quiere decir que no va a haber un juicio. Pero Dios atarda, dice la Escritura, su venida para que todos lleguen al arrepentimiento, al conocimiento del Señor. Cristo es nuestro mediador.
no es la Virgen María, no es para los más jóvenes este santo millennial, ¿cierto? ¿Ya? No es la Sor Teresa de Calcuta, no es la de nosotros, la de los Andes. El mediador entre nosotros y Dios es Cristo. Amén. Él es nuestro mediador. Y si Dios, a través de Cristo, nos reconcilió consigo mismo, y aquí viene una consecuencia. La oración del Padre Nuestro dice: perdónanos, Señor, y hay una acción antes, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cierto? Entonces, tomando esa misma figura, esa misma referencia, si nosotros fuimos perdonados por el Señor, fuimos reconciliados por el Señor, ¿cómo no voy a buscar reconciliarme con los demás? Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque no puedo evidenciar un evangelio de reconciliación, de amor, de amistad, y al mismo tiempo vivir en un rencor, en un odio, o en discusiones, en pleitos o peleas. No podemos, hermano. No podemos. Por eso que la palabra del Señor dice que las obras de la carne, ¿qué son? ¿Alguien conoce alguna obra de la carne? Gálatas. Hablando de esto, de la gritería, maledicencia, poniendo esa obra de la carne en contexto a lo que estamos hablando. Peleas, pleitos, divisiones. Entonces un cristiano no, ¿cómo va a estar evidenciando que ha sido reconciliado, perdonado con Dios y vive peleando con todo? ¿Es una evidencia de que realmente Cristo ha nacido de nuevo en la persona? Dios nos bendiga y nos ayude, hermano. Recuerden que estamos, ¿cómo evidenciar el Evangelio? ¿Cómo externalizar el Evangelio? Y alguien lo decía aquí en delante, pensé que fue Ángel. No basta con venir a la iglesia, ¿no? Venir al culto es parte de, porque aquí escuchamos la palabra, adoramos, nos bendecimos, pero son 2 horas a la semana. Dios nos bendiga. Amén. Tercer punto. El Evangelio me convierte en un embajador. Qué responsabilidad, hermano. Porque no lo estoy diciendo yo, hermano, lo dice la palabra. Amén. Pongamos el verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante de su país en una tierra extranjera. Ese es un embajador. ¿Por qué el Señor nos pone en esa, nos encajona en ese lugar como embajadores? Porque dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Entonces, somos embajadores. Amén. El embajador no habla por su propio nombre. El embajador, cuando habla en nombre de su país.
o a nombre del presidente, del rey que lo envió como representante a ese lugar. ¿Y qué significa que Dios nos haga embajadores a nosotros? Bueno, primero, somos representantes de Cristo en mi familia, en mi barrio y también en el trabajo. Amén. Somos representantes de Cristo en la familia, en mi barrio y en el trabajo. 2 Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros debemos hablar lo que Cristo habló. Nosotros debemos predicar lo que Cristo predicó. Porque si somos embajadores, no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, de una mesa, de algo que está abajo, ¿ya? Sino sobre el candelero. ¿O usted tiene en su casa la ampolleta debajo de la cama? ¿Dónde habitualmente están las luces? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y ahí hay un punto muy importante: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos bendiga. Segundo, de este tercer punto, mis palabras deben coincidir con mi identidad. Mateos 12, 34, 35. Porque de la abundancia del corazón habla, y después dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La pregunta es: cuando estamos bien, cuando está todo quieto, es fácil hablar bien, ¿cierto? Pero cuando tenemos un percance, alguna situación, alguna cosa que nos lleva a poner nuestras emociones al límite, ¿cómo respondemos? ¿Con prepotencia? ¿Con garabatos? Ojo, que no se trata de quedarnos callados. No estoy diciendo yo de que nos quedemos callados, que nos pasen a llevar. No. Sino cómo respondemos. ¿Cómo? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué palabras salen? Mire lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida. O sea, cuando dice ninguna, es ninguna, pues, hermano. Dice: salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ¿qué nos está recomendando la palabra? Que cuando quiera hablar algo que no sea de edificación, muérdase la lengua. Muérdasela ahí. ¿Se ha fijado usted cuando a veces los dientes no hacen una desconocida y nos pegan el mordisco por ahí al lado? ¿Cierto? ¿Difícil? ¿O no es fácil? Pero estas cosas son las que evidencian, dan una evidencia, una externalización de por quién estamos siendo gobernados.
A veces estamos siendo gobernados por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros, alguien dijo ahí, somos gobernados por nuestros instintos. Pero todas esas cosas que están en nosotros, nuestras emociones que a veces nos engañan, nuestros instintos, ¿ya? Debemos ir poniéndolos y sometiéndonos a los pies del Señor. Pero para poder ir sometiendo esas cosas, mi temperamento, ¿cierto? Y todo lo que conlleva una personalidad, una persona, primero debo reconocerme a mí mismo. Debo mirarme al espejo. Pero no al espejo literal. Debo mirarme aquí a este espejo. Porque esto nos va a ir anunciando qué cosas tengo que ir sometiendo a las plantas del Señor. Amén. Colosenses 3, 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ojo con lo que hablamos. Ojo con las malas palabras. Ojo, porque eso es una evidencia, estamos externalizando. Oye, mira, ahí el domingo sale con la Biblia bajo el brazo y de lunes a sábado tiene así una lengua. Dios nos ayuda, hermano. Amén. Tercero, no soy turista en este mundo. No estamos de turista aquí, hermano. ¿Qué hace un turista? Turistea, ¿cierto? Nosotros somos obreros, no turistas. ¿Y qué hace el obrero? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Juan 17, 16 y 18 dice, no son del mundo, en esta oración hermosa del Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, el Señor nos envía a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Amén. Pero muchos de nosotros, cuando digo nosotros, no estoy hablando literalmente de lo que estamos aquí, sino que hablo en general de los cristianos, parece que fueran ciudadanos de este mundo. En cómo se comportan, en cómo se relacionan, en cómo han hecho raíces en este mundo. Dios nos ayuda a nosotros. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos carnales? Todo lo que nos envuelve, por hermano, todo. Amén. Pero dice Pedro que Él nos habla y nos ruega tomando ese punto, que somos extranjeros y peregrinos. O sea, nada de lo que está aquí es nuestro, nada de lo que está aquí nos vamos a llevar. Dice la Biblia, ¿qué le espera a un hombre que ganando todos los tesoros de esta tierra
pero al final dice, perdiere su alma. Con estas preguntas voy terminando. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo con mi vida? ¿Qué mensaje estoy transmitiendo a los demás? ¿Qué mensaje estoy transmitiendo a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, a los que me rodean? ¿Cuál es el mensaje que, ojo que digo, transmitiendo, no hablando? Sino que ¿qué transmito con mi forma de actuar, con mi forma de responder, con mi forma de enfrentar los desafíos, con mi forma de enfrentar los problemas que me van suscitando? Porque como siempre le digo en el Evangelio, cuando uno es un verdadero cristiano va a tener problemas. Esto no es de rosa en rosa. La cuestión es cómo yo enfrento esas dificultades. Cómo externalizo que realmente soy hijo de Dios. Cómo yo me proyecto en las situaciones difíciles. ¿Cómo tomo decisiones cuando tengo que tomar decisiones? ¿Las tomo en base a lo que veo, a mi temperamento, a mi conveniencia? ¿O tomo decisiones en base a lo que Cristo ha hecho en mí, en lo que me dice que tengo que hacer? ¿Represento a Cristo o estoy representándome a mí mismo? El Evangelio se evidencia primero con mi identidad. Yo me identifico con Cristo. Cuando alguien se identifica con un partido político, no los simpatizantes, sino que los que están ahí, ¿cierto? Usted los mira en su forma de hablar, en su forma de actuar, con quien se junta, usted dice, este es tal. ¿O no es así? Los demás son simpatizantes. Entonces, cuando yo me identifico con Cristo, voy a tomar la forma de Cristo en todo lo que yo hago. Amén. Entonces, en esta identificación tengo que entender que soy nueva criatura. Si me considero que no he nacido de nuevo, bueno, Dios siempre nos da la oportunidad para que podamos realmente tener una verdadera o genuina reconciliación con Dios, un genuino arrepentimiento. Porque muchos tienen remordimiento, que es distinto que arrepentimiento. Remordimiento me afecta lo que hice, me afecta, me equivoqué, pero no hay cambio. Eso es remordimiento, me afecta, pero no cambio. Doy vuelta a la esquina y voy a cometer lo mismo. Y luego, oye, me equivoqué nuevamente y remordimiento. Arrepentimiento, me doy cuenta, me entristezco, pero voy a las plantas de Cristo, pido perdón, soy reconciliado y ya no hago más lo mismo. Eso es arrepentimiento. Ya no hago más lo que hacía antes. ¿Soy reconciliado con Dios? Si yo soy reconciliado con Dios, mi deber es reconciliarme con los que están al lado mío. Son evidencias. Yo conozco gente, hombres, que en su vida anterior dejaron a los hijos botados, no se preocuparon nunca por ellos, y luego llegaron al Evangelio y Dios empezó a tratar con ellos, y lo primero que hicieron es reconciliarse con sus hijos. No hablo de que volvieron a estar juntos, no, hablo de reconciliación, de volver a tener una amistad, una comunicación. Pero hoy en día en nuestras iglesias hay mucha gente que está ahí con odio, con rencor. Y nuestro deber para evidenciar que realmente somos
hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, es reconciliarnos. Ojo, cuando yo me reconcilio no significa que yo voy a volver a tener la misma relación. Ojo. Pero me voy a reconciliar, voy a pedir perdón y voy a aceptar el perdón. Me reconcilio. Y tercero, me doy cuenta que tengo una gran responsabilidad, porque no estoy representando solamente a la iglesia a la que asisto, al letrero, a la comunidad, sino que mi representación va más allá de lo terrenal. Estoy representando a Dios. Y como yo represente a Dios, es como la gente se va a relacionar con este Dios desconocido para ellos. Porque si yo soy enojón, apático, no me da lo mismo. Si veo a alguien que está sufriendo, ando peleando con todo. ¿Estoy demostrando realmente que Cristo está en mí? ¿Que soy discípulo de Cristo? Examinemos hoy nuestro corazón, hermano. Porque esta palabra es para que nos examinemos. Aquí yo no le estoy apuntando a usted con el dedo, ni le estoy juzgando, nada. No soy quien para hacerlo. Esta palabra es para que examinemos nuestro corazón. Que a través de su espíritu, como decía David, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí algo que pueda cambiar. Otra pregunta. Pregúntate si realmente has nacido de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, no sacan nada con estar en la iglesia. Porque el verdadero cristiano necesita nacer de nuevo, si no va a ser como Nicodemo, no va a entender nada. Porque no ha nacido de nuevo. Y si todavía vives en la vieja identidad, porque hay alguna gente que dice, no, yo soy así, así me crié y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, esa es una vieja identidad. Porque Cristo vino a hacer las cosas nuevas. Amén. El Evangelio comienza en quién eres, no en lo que aparentamos. Amén. ¿Quién somos en Cristo? Pero quién somos en Cristo debe evidenciar que realmente Cristo está en mí. Y nuestra tarea es llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero no pongamos esa frase como una frase inalcanzable, porque a veces la miramos como, esto no, ¿cuándo? Sí. Sino que sea un desafío. Porque si Pablo pudo, Dios nos bendiga, hermano. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Señor,